Palabra de vida. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 1 al 12. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fuese sanado, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos, los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron. Eran unos 5,000 hombres. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Anás y con Caifás y Alejandro, y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan, y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder, o en nombre de quién, han hecho eso ustedes? Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo: Jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogan ustedes hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Quede bien claro a todos ustedes y a todo Israel que ha sido en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante ustedes. Él es la piedra que desecharon ustedes los arquitectos y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 118. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga a la casa de Israel: eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor: eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 1 al 14. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tienen pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán». La echaron y no podían sacarla, por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traigan de los peces que acaban de coger». Simón Pedro subió a la barca,
y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almuercen». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los evangelios de toda esta semana nos han hablado de sucesivas apariciones de Jesús resucitado. La fe pascual es central dentro de todo el mensaje cristiano y para la Iglesia se acentúa con mucha fuerza esta semana siguiente al gran día de resurrección, llamada la octava de Pascua, que, como hemos dicho en otros programas, es el mismo día de resurrección extendido a lo largo de 8 días. Es más, algunos autores se atreven a afirmar que los llamados 50 días, la cincuentena de Pascua, es el mismo día de resurrección, donde se celebra, se agradece, se alaba a Dios porque ha vencido el mayor poder y el mayor misterio humano, la muerte. Para la reflexión de este evangelio, hagamos un elenco de sucesivas palabras de Jesús resucitado a sus discípulos y algunas mujeres de Jerusalén, entre ellas María Magdalena, donde descubrimos como un corpus doctrinal, como un mensaje central de lo que es la vida nueva de Jesús resucitado para cada uno de nosotros. Si hace pocos días, en la vigilia de Pascua y en el gran domingo de resurrección, los evangelios nos hablaban: ha resucitado, no lo busquen acá, tenemos que reconocer que esa resurrección tiene palabras concretas, gestos concretos, actitudes concretas, vida concreta. Jesús nos habla y a partir de los evangelios de toda esta semana de la octava de Pascua nos dice expresiones como esta: alégrense. Nuestro mundo busca alegría, ciertamente, las busca en lo más profundo de su corazón o lo busca en lo efímero o en lo superficial de las actividades diarias: comer, dormir, bailar, leer un libro, ver televisión, hacer ejercicio, escuchar música, pasear. La vida nos enseña, como lo decíamos en la vigilia de Pascua de hace poco menos de una semana, que la alegría más profunda de la vida no está en atender las necesidades o los instintos básicos del hombre, sino en mirar lo más hondo del corazón humano. Y allí, en lo más hondo del corazón humano, donde habita Dios, encontraremos las grandes alegrías de la vida. Pero encontramos una segunda expresión de Jesús resucitado. Le dice directamente: paz a ustedes. El estado de Shalom, el estado de paz, de paraíso, de armonía con nosotros mismos, de armonía con los otros, de armonía con la creación y por ende de armonía y equilibrio con Dios. Ese tema de la paz, de la que se habla tanto en nuestro país, es ciertamente una paz importante, pero no deja de ser una paz social o política. La paz más profunda es la que brinda Jesús a lo más hondo de la vida, y decíamos que es este estado de paraíso original, donde el hombre, exento del pecado, no encuentra ninguna turbación en su corazón. Digámoslo de otra manera, es el pecado personal la mayor fuente de turbación para el alma humana. Jesús resucitado, liberador por excelencia del pecado que hay en el mundo, en la humanidad, nos da ese nuevo regalo, el Shalom, la paz bíblica. En una tercera expresión nos dice Jesús: no estemos acobardados, no tengamos miedo. Lo dirá al grupo de los discípulos, lo dirá también a algunas mujeres de Jerusalén. Y es que el miedo a la vida, el miedo al mañana, el miedo al futuro, el miedo a la enfermedad, el miedo a la soledad, son experiencias universales que paralizan al ser humano. La resurrección, la Pascua, es por excelencia una experiencia de coraje y de fortaleza para emprender cada día nuevas metas, superando los miedos interiores que podamos tener.
En un cuarto momento, Jesús dirá a Magdalena: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y es que en el fondo Jesús nos exhorta en las palabras que dirige a María Magdalena a no estar sufriendo sin necesidad. Si Cristo verdaderamente vive dentro de nosotros, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué lloramos? ¿Por qué nos lamentamos? También lanza una expresión profundamente existencial: ¿qué buscamos en la vida? Hoy te lo pregunto, retomando la palabra de Jesús resucitado: ¿qué buscas en la vida? ¿Buscas tu felicidad? ¿De qué manera? ¿Buscas tu realización? ¿Por qué camino? ¿Buscas tu éxito profesional? Y pregunto, ¿eso siendo válido es lo más importante para tu vida? ¿O lo más grandioso que puedes encontrar es sentido para vivir? El gran sentido de la vida, en la fe lo afirmamos, es Jesucristo. Su modelo de vida para amar, para servir, para donarse a los demás, de alguna manera es una búsqueda donde hay un término, donde hay una finitud, donde hay una finalización. De lo contrario, el ser humano será un eterno e incansable buscador de verdades en muchas realidades del mundo. Pero avancemos en toda esta seguidilla de afirmaciones que presenta Jesús a propósito de la resurrección. Nos dice: dichoso el que cree sin haber visto. A propósito del pasaje donde Tomás dice: tengo que meter mi dedo en la llaga de su mano y tengo que meter mi mano en la herida de su costado. Jesús nos invita sencillamente a la fe como una experiencia de resurrección, a la confianza en Dios, a sabernos amados y acompañados profundamente por Él. ¡Qué hermosas palabras! Alégrense, no tengan miedo. ¿Por qué lloran? Pasa a ustedes. Dichosos los que creen sin haber visto. Pero continúa otra serie de afirmaciones pascuales del mismísimo Hijo de Dios. Recibe el Espíritu Santo. Lo dice al grupo de los apóstoles y le da el poder de perdonar pecados. Tal vez el más grande regalo que podemos recibir como Pascua, como experiencia de resurrección, es la vida nueva de Dios, en la manera genial, en la manera fantástica del Espíritu Santo. Como algún autor afirma, el Espíritu Santo es la fantasía de Dios, es la fiesta de Dios en nuestras vidas. El gozo, la bondad, la esperanza, la paz, el júbilo de Dios que nos hace hombres nuevos con corazones nuevos. Pero mirando otras expresiones que lanza Jesús a propósito de su resurrección, nos llama por nuestro nombre. Efectivamente, a María Magdalena, que lo confundía con el hortelano, el jardinero del huerto, solamente cuando él, mirándola a los ojos, le dice María, ella también como que se le abre el entendimiento, el corazón, y le dice Raboní, maestro. Jesús resucitado nos conoce en profundidad. En la Biblia, llamar por el nombre significa conocer nuestra identidad, nuestra misión en esta tierra. María nos habla y nos dice con toda la fuerza de nuestro corazón, nos dice que invoquemos a Jesús, que Él es capaz de darnos ese nombre. No somos uno más en la masa, somos importantes, somos una identidad para Él. También nos invitará, a partir de otra expresión de la resurrección, vayan a Galilea, que allí me verán. Nos convoca a un lugar específico, probablemente la oración, probablemente la Eucaristía, probablemente el pobre, el sufriente. Jesús nos invita a descubrir varios espacios sacramentales, esto es, varios espacios que son presencia viva de Jesús en el mundo. La palabra orada, la Eucaristía por excelencia, el enfermo, el sufriente, el que no cuenta para el mundo. Allí está la carne viva de Cristo, como afirma el Papa Francisco. Hablará también de otra expresión bellísima, donde Jesús nos muestra que después del bautismo, quizás el sacramento más pascual, más resucitador, es la Eucaristía. Nos dice que al final de la tarde, cuando compartió con los discípulos camino de Emaús, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio.
La Eucaristía en los orígenes de la Iglesia se le llamaba con el título fracción del pan, y es lo que hace Jesús, el pan partido, compartido y repartido, el pan bendecido que es vida nueva para los hombres y mujeres de buena voluntad. ¿Acaso no has experimentado, querido amigo, que participas en la Eucaristía y sientes la vida nueva de Dios dentro de ti? ¿Acaso no has sentido que vienes con una tristeza, con un pesar, con un peso en tu existencia y celebras la Eucaristía y ciertamente la dificultad no desaparece, pero tienes nuevos ojos y nuevas esperanzas para mirar tu problema? Ese es el misterio de un sacramento tan resucitador, tan pascual como la Eucaristía de cada día. Te invito a que te enamores de ella y que si te sientes muerto interiormente participes en tu Eucaristía. Tienes tu trabajo, tienes tu informe en el computador, pero piensa cuán importante es la vida nueva de Dios. Aquí mismo en la productora, con el grupo de colaboradores, les exhorto constantemente: no dejen su Eucaristía de cada día, porque allí encontrarán la fortaleza, la inteligencia espiritual y la esperanza para vivir bien cada jornada de sus vidas. Nos hablará en otro texto evangélico cómo Jesús, y concretamente es el evangelio de este día, invita al grupo de los discípulos, a unos pocos que estaban en la barca, concretamente en Pedro: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán pesca. Nos dice que el apóstol se sorprende de tal manera, era tan abundante la pesca. Se habla de una cifra, 153 peces, de alguna forma un número simbólico que significa la cantidad de especies de pescado conocido en el mundo antiguo para hablar de la totalidad. Donde no había nada, Jesús por su palabra coloca todo. Donde hay escasez, Jesús por su palabra pone abundancia. Es simplemente sembrar, es simplemente tirar las redes, es simplemente trabajar apoyados en la promesa de Jesús. Esto es Pascua, esto es resurrección, la abundancia de una pesca, la abundancia de una cosecha, la fecundidad de un trabajo, los buenos logros alcanzados, porque no nos apoyamos en criterios humanos, sino que nos apoyamos en Dios del cielo. Finalmente, y vamos cerrando esta seguidilla de afirmaciones pascuales que encontramos a lo largo de todos estos evangelios de esta semana, como Jesús encomienda una misión a sus discípulos: vayan al mundo entero y proclamen el evangelio a toda criatura, a toda la creación. En el fondo, la misión es universal. La Pascua llevó a los discípulos a ir al África, al Asia Menor, a lo más occidental de Europa, España con el apóstol Santiago. A todos ellos, más allá del exilio de Jerusalén o de la diáspora, la dispersión, lo llevó un ardor misionero a anunciar en los 3 continentes conocidos en el mundo antiguo, Asia, Europa y África, anunciar la buena nueva del Evangelio. Si estamos en Pascua nos sentimos más misioneros. Si estamos resucitados sentimos bellamente el sentido de esa canción, o mejor de ese texto del profeta Jeremías que se ha hecho canción. Tengo que gritar, tengo que anunciarte, Señor. Ay de mí si no lo hago. ¿Cómo no hablar de ti si tu voz me quema dentro? Finalmente, una última expresión de Pascua que encontramos en los evangelios de esta semana es cuando María Magdalena se abalanza sobre Jesús al reconocerlo resucitado y Señor de su vida. Lo abraza y Jesús le dice: suéltame, todavía tengo que subir al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. En el fondo, Jesús, con esta expresión pascual, significa el destino final de todo discípulo. No es la tierra, no es el mundo, no es la corrupción de la carne, no es la ceniza después de una cremación. La meta última del ser humano es el encuentro amoroso e infinito con Dios. Volver al Padre mío y nuestro Padre
volver al Dios mío y nuestro Dios. Todas estas expresiones, alégrense, no tengan miedo, ¿a quién buscan? ¿Por qué lloran? Paz a ustedes. Dichoso el que cree sin haber visto, reciban el Espíritu Santo. Llamar por su nombre porque la conoce, María. Convocar, vayan a Galilea que allí me verán. Darnos el pan de la vida en la Eucaristía. Darnos en abundancia, echar las redes y sacar una pesca muy numerosa. Encomendar una misión, vayan al mundo y proclamen el Evangelio a toda criatura. Y finalmente, el subir al Padre y Dios mío, que es Padre y Dios de todos nosotros, son expresiones pascuales que nos dicen: Él vive, Él está dentro de nosotros. Somos nosotros los muertos, somos nosotros los zombies, somos nosotros los que no hemos despertado. Señor, resucítame. Señor, dame tu espíritu. Señor, dame un fuego, un corazón, una vida nueva. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.